Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo repaso, a un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática, la cuarta de este maravilloso trimestre en el que estamos estudiando los 3 mensajes cósmicos. Hoy me acompaña desde Venezuela Gustavo Bencomo. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias, muy bien, Carlos. Bueno, con mucha expectativa de lo que es esta escuela, ¿no? Que vamos a compartir con todos ustedes. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de poder estudiar con ustedes. Un saludo muy especial a nuestra hermana Elguita Cartagena, también a los diferentes hermanos, no solamente que escuchan nuestro repaso, sino que lo comparten con diferentes personas. Gracias por eso, gracias por sus likes, por compartirlo, porque todo eso nos permite llegar a muchas más personas con este importante mensaje. Hoy tenemos un estudio valioso que titula Teman a Dios y denle la gloria. Amén. Así que entonces, empecemos. Comenzamos. Bien. Bueno, Gustavo, gracias a Dios estamos listos para iniciar el repaso de esta semana que, como dijimos, titula Temen a Dios y denle gloria. Pero por supuesto no lo vamos a hacer sin antes orar, porque no abrimos la Escritura sin orar. ¿Te gustaría orar? Claro que sí, Carlos, gracias. Bueno, vamos entonces. Amante Padre Celestial, Señor, gracias por permitirnos en este momento estudiar tu santa palabra, Señor, y este mensaje tan importante que es el mensaje del primer ángel que lo dejas para que nos preparemos para los tiempos finales, Señor. Señor, úngenos con tu Santo Espíritu para que sea tu palabra la que en este momento salga de nuestras bocas, Señor, y este mensaje pueda llegar a muchas personas. Amén. Gracias, Señor. Todo esto y esta lección la ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Excelente. Muy bien. Como decíamos, la lección titula Teman a Dios y denle gloria. Y para mí, ¿sabes? Siempre es importante poder ver el texto base propuesto. El texto base de esta semana es muy interesante. Es Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. El texto dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así dice el texto de memoria. Pero la esencia de la lección de esta semana gira en torno a cómo el mensaje de los 3 ángeles, particularmente la introducción del primero, esas 2 frases, teman a Dios y denle gloria, se aplican de forma práctica, directa, a nosotros, quienes vivimos en el siglo XXI, luchando con el materialismo, luchando con el egoísmo, con el egocentrismo, en medio de esta sociedad tan existencialista. Y eso es parte de la clave de lo que está implícito en la introducción, en el inicio y por ende en el desarrollo de la lección de esta semana. Tú comentabas un poquito de algo que te había llamado la atención, de la introducción, de la introducción de la lección de esta semana, de cara a un ejemplo, una ilustración que se nos da allí. ¿Me puedes comentar al respecto? Sí, bueno, hablando sobre este tema de temer a Dios, ¿verdad? Y darle la gloria. Y lo que tú dices, no, o sea, este mensaje se nos da en un contexto donde hay tanta distracción, hay tantas cosas que nos hacen perder la mirada de Jesús y que el demonio utiliza precisamente para que no le demos la gloria a Dios y no haya ese temor a Él. Entonces, leyendo acá, recordaba parte de lo de los tiempos de Noé, cómo seguían casándose, seguían como si nada, pensaban que era mentira, pensaban que Noé estaba loco, y bueno, y vemos lo que pasó después de eso. Y acá en la lección nos cuenta, es de una historia en un teatro, donde, bueno, un payaso, él sale, ¿no? Y les dice a las personas
que hay un incendio, que hay un incendio. Claro, yo me imagino a alguien que esté en el teatro no piensa que es parte de la obra. Y la gente se reía, Sí, ¿no? Bueno, nadie le creyó. Y es lo mismo que pasa ahora. Muchas veces cuando tú vas a compartir el evangelio, la gente se ríe, no lo cree. Incluso de manera personal, yo cuando hablaban de los tiempos finales, de los acontecimientos sí, de los finales, las acontecimientos profecías, sobre finales, todo profecías. sí, del Apocalipsis. Ok, Yo decía, bueno, ya. Algunas personas que me hablaban, no, para quienes no saben, yo hace poco me bauticé, entregué la vida al Señor y voy aprendiendo, ¿no? De esta experiencia. Y yo era uno de esos que quizás en ese ejemplo me reía, ¿no? Y decía, bueno, esto es mentira. O sea, están aprovechando como que este acontecimiento para reforzar quizás sus creencias. sí. Y ahora entender esto, ¿no? Que es un mensaje tan poderoso que el Señor está buscando es que nosotros podamos estar bajo su sombra, ¿no? Bajo su resguardo. eh, que, que bueno, aunque no lo aceptemos en nuestra vida, Él está allí, ¿no? Pero Él necesita que ahora nosotros entreguemos todo. Y precisamente esto del temor, ¿no? Y te comentaba hace un rato, la palabra temor, quizás nosotros la llevamos al miedo. Sí. Al Asociamos miedo. con eso. Sí, y Miedo. la mayoría lo lleva al miedo. Incluso cuando hablamos de Apocalipsis, siempre imaginamos un hecatombe, ¿no? O sea, imaginamos todos los acontecimientos, pero desde el miedo. Y en verdad, este mensaje lo que quiere decirnos, prepárate para que cuando eso pase, esté bajo el resguardo del Señor y no, como pasó con Noé, ¿no? En el Ok, diluvio, muy no te bien. lleve el agua. Ahora, fíjate bien. Este mensaje de los tres ángeles, que haya su corazón en el mensaje de la justificación por la fe, de la salvación por la fe, es el evangelio de Jesucristo, se presenta de una manera muy interesante. Y yo quiero compartirte una declaración, mira, una cita que encontramos en el conflicto de los siglos. Y esto no solamente lo comparto contigo, sino con todas las personas que nos escuchan, que nos ven y que refuerzan su estudio semanal a través de este estudio que nosotros realizamos. Y quiero leerte una declaración que se encuentra en la página 653 del libro Conflicto de los Siglos. Página 653 del Conflicto de los Siglos. Dice así: cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes, que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. O sea, que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Sigue diciendo además: los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y a su imagen, está citando el tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. Y muchas veces dicen que la verdad es fábula y en realidad están asumiendo en sus vidas un montón de fábulas que para ellos son realidad, son verdad. Cuando la verdad eterna y absoluta, aquella que concierne a la salvación de todos los hombres, es dejada a un lado como símbolos, como números, como colores, como fábulas artificiosas. La cita termina diciendo: el apóstol Pablo, refiriendo a los últimos días, dijo: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero este mensaje que hemos recibido de los tres ángeles, como dice la declaración inicialmente, tiene como propósito prepararnos para la segunda venida de Cristo. Porque nos cimenta no en fábulas, sino en realidades muy concretas y absolutas. Y esta semana estaremos hablando de dos frases de donde proviene todo el estudio. La primera, teman a Dios. La segunda, denle gloria. ¿Y qué te parece si avanzamos hablando del temor de Dios? ¿Y qué es el temor de Dios? Perfecto. Mientras hablabas, ¿no? Y me pregunto,
o sea, ¿cuál ha sido la estrategia, no, del demonio para que nosotros prefiramos poner nuestra atención en fábulas inventadas, no, por el hombre y nos las creemos? Pero cuando vamos a la Biblia nos cuesta tanto entender eso, ¿no? Quizás en Apocalipsis, porque hay algunas figuras simbólicas y la gente dice, bueno, esto es otro cuento más, ¿no? Sí. Pero cuando nos adentramos a estudiar eso, cuando nos adentramos a estudiar la palabra, podemos entender que no es una fábula, ¿no? Sino que el Señor precisamente quiere eso, que nos preparemos, y dejó un mensaje muy claro allí. Pero bueno, ya a la parte del temor de Dios. Del temor de Dios. Sí. Tú decías algo curioso, decías que cuando uno piensa en temor de Dios, naturalmente, pues, la palabra temor tú la asocias en primer lugar es a miedo. A miedo, sí, miedo. A miedo, o sea, temor es miedo. Sí. Le temo a tal persona, o sea, porque es una gran autoridad, porque tiene poder y es de un carácter muy duro, en fin, por la agudeza de alguna persona en un campo específico, está asociado a miedo. Pero la Biblia hace en diferentes pasajes bastante énfasis en el temor a Jehová, en el temor a Dios. ¿Y será que es lo que Dios desea, que tengamos miedo? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que esta lección la he sentido muy mía, ¿no? Por eso de que pues llevo poco en esta experiencia y logro entender algunas cosas como eso, ¿no? Del miedo que uno siente, incluso al acercarse al libro de Apocalipsis, que yo sé que le pasa a muchos también, no entro en ese libro porque me da miedo, ¿no? Por todo lo que ahí dice, ¿no? Lo que va a pasar. Pero cuando uno descubre que el temor, además cuando uno descubre que el carácter de Dios, porque uno le llega a tener miedo a una persona. Por ejemplo, si mi papá se enoja mucho, si tiene un carácter muy fuerte, yo le tengo miedo, ¿no? De acercarme o de abordar ciertas situaciones porque sé que viene un regaño o una reprensión muy fuerte. Pero cuando uno entiende que el carácter de Dios es amor, entonces te acerca un poco más a entender que temer no es que tenga miedo, Sí. sino que es respeto. Porque en realidad Dios no se propone que le obedezcamos por miedo. ¿Sí? No se propone que le obedezcamos por miedo, sino por amor. Por supuesto, entendiendo quién es Él. ¿Quién es Él? Ahora, revisemos bíblicamente, revisemos algunos pasajes bíblicos que nos permitan entender lo que está implícito detrás de esto. Y yo sé que seremos muy bendecidos porque el propósito del libro del Apocalipsis, entre otras cosas, es mostrar el plan de Dios para salvaguardarnos, para salvarnos y a la vez desenmascarar a Satanás. Y aquí tiene un mensaje urgente e importante para nosotros. Veamos algunas declaraciones que nos permitirán entender en este primer sentido qué es el temor a Dios. Ayúdame por favor con algunas de ellas. ¿Qué te parece? Ayúdame por favor con el libro de Efesios capítulo 5 versículo 21. Yo voy a leer Proverbios capítulo 2 versículo 5. Vamos a dejar estos dos testigos para tratar de definir con claridad a la luz de lo que nos presenta la lección de esta semana. Efesios capítulo 5, versículo 21. Yo mientras te voy a leer Proverbios 2, 5. Proverbios 2, 5 dice así: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso dice el texto 5. Pero fíjate que si lo abordamos contextualmente, nos dice lo siguiente, por ejemplo, textos previos, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, atesorares dentro de ti. De manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia alzares tu voz. Si como la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, ¿qué dice? Entonces entenderás el temor de Jehová. Mira que aquí no está asociado el temor de Jehová a asuntos que sean terroríficos, ¿no? Sino, hijo mío, si recibes mis palabras. En un tono muy dulce, ¿no? En un Amoroso. tono muy dulce, ¿no? Muy reflexivo, Sí. muy de consejo. Si atesorares en mi corazón, en tu corazón mis palabras, entenderás el temor de Jehová. Pero mira lo que dice Proverbios en torno al temor de Jehová. Proverbios 5:21. Proverbios. Efesios 5:21. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy buena aplicación. Ahora, mira en el marco en que lo presenta el libro de
Génesis capítulo 22, versículo 12. Incluso cuando acabas de leer Proverbios y leemos someteos unos a otros en el temor de Dios, y vemos en el tono en que habla Proverbios, es una invitación, acércate más a Dios. Acerquémonos. Exactamente. ¿no? Acerquémonos Es decir, más a Dios. seguid el consejo de Dios. Y en el consejo de Dios está nuestra comunión de unos con otros, ¿no? Donde nos sometemos al consejo, nos sometemos a la fraternidad, ¿cierto? A la instrucción. Génesis capítulo 22, versículo 12 dice así. Y dijo, estamos en el marco del sacrificio de Abraham a Isaac su hijo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Fíjate que aquí, en el caso de Abraham, Dios le dice, ya sé que temes a Jehová, ya sé que temes al Señor. Pero ¿qué acaba de hacer Abraham? Pues seguir la instrucción de Dios. Y estos versículos ya nos van a decir mucho de lo que está implícito en ese verbo, en esa expresión, temer a Dios. Si hacemos algo de semántica, vamos a ver que la palabra temor, utilizada allí en Apocalipsis 14, viene del griego phobeo, ¿ok? Que significa, o se traduce como temor, pero en realidad aquí no se utiliza en el sentido de tener miedo de Dios, sino en el de reverencia, admiración y respeto por Dios. Y es una notable diferencia. Transmite el pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega total a su voluntad. Es una aptitud de la mente que se centra en Dios y no en el yo. Interesante pensamiento, ¿cierto? Así es. Mira, temor a Dios, reverenciarle, admirarle, respetarle, obedecerle. Y que además en ese mismo, digamos, esa misma serie de palabras, si tú le admiras, en la lección pasada hablábamos de la ley de la contemplación. Uh-huh. Y si tú le admiras, vas cada día a acercarte a Dios contemplarle mucho más. Y a su carácter, que más adelante también lo dice, ¿no? Cómo Así acercarnos a ser como Jesús. Entonces, vemos que en esa palabra griega contiene tanto y no es nada acercado a lo que nosotros pensamos, no es miedo, sino que más bien es, bueno, es ese acercamiento, esa comunión con Dios y es el respeto a lo que Él nos dejó, a sus leyes, porque entendemos que la transgresión de la ley nos trae consecuencias. Así es. ¿No? Ahora, mira, es muy interesante también que la primera declaración enunciada por uno de los tres mensajes, por uno de los tres ángeles, en este caso por el primero, sea justamente eso. Teman a Dios. Lo primero que dice un ángel es teman a Dios, que es una invitación a que pongamos a Dios en primer lugar. En primer lugar. Porque cuando hay reverencia, respeto hacia Dios, y por un corazón que está lleno de amor por Dios, Dios será lo primero. Y mientras más le contemplemos, más será lo primero, más se consagrará como lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Ahora, al pensar en esto, te quiero hacer una pregunta que está referida allí en la lección. ¿Cuál ha sido tu experiencia en torno a temer a Dios? ¿Cómo le explicas de una manera positiva a alguien que el temor de Dios es algo bueno? Bueno, yo siempre que cuento mi testimonio, ¿no? Digo que yo antes pensaba que Dios era unas cadenas, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me gustaba la fiesta, me gustaba la bebida y bueno, las perversidades del mundo, ¿no? Y yo pensaba que Dios era unas cadenas. Uh-huh. Entonces, pero cuando me acerqué, ¿no? En ese temor que en esa primera experiencia creo que se da sin ser muy consciente, ¿no? Sino que le vas abriendo la puerta al Señor y Él va entrando, te das cuenta que las cadenas eran otras, que eso que yo pensaba que me tenía esclavo, digo, eso que pensaba yo que era libertad, en realidad era la esclavitud. Exacto. Y entonces, en mi experiencia, bueno, ese acercamiento, ¿no? De reverencia, de agradecimiento al Señor, de entender que Él es el que me sostiene, ha ido permitiendo que yo me acerque y que ese temor que yo pensaba que era antes, ¿no? Que era miedo, entonces conozco a un Dios amoroso, conozco a Dios en su carácter, ¿no? Por lo que ha hecho en mi vida y por lo que yo veo que hace en la vida de los demás. La vida de los demás. Y por lo que encontramos en la palabra,
que sabemos que es amor puro, porque Apocalipsis que lo pudiese pensar, lo pensaba antes, ¿no? Un libro terrorífico, Terrorífico, en realidad es un libro de amor. un libro de amor porque te está preparando, así como el Señor te prepara con situaciones, con pruebas. El libro de Apocalipsis nos está preparando para lo que viene. Así es. A lo largo de todo el libro del Apocalipsis se exalta el evangelio de salvación, que es una expresión profunda de amor de Dios por nosotros. Bien, pero si ahondamos aún más en torno al tema del temor de Jehová, es importante que veamos lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés, que es un texto clave también en la lección, repetido varias veces. Eclesiastés, en el capítulo número 12, versículos 13 y 14. Son los versículos finales del libro de Eclesiastés. Y sabes, tú estabas hablando un poquito del temor a Dios en el marco de tu experiencia, tu vida. Te contextualizo un poco al respecto, ¿sabes? Eclesiastés fue escrito por un hombre llamado Salomón. No fue su primer libro fue Proverbios. Lo escribió en su juventud lleno de sabiduría. Pero Eclesiastés lo escribe ya en su senectud, en su vejez, con no solamente la sabiduría que recibió en su juventud, sino además muy lleno de experiencias, de aciertos y desaciertos. ¿Ok? Y el fin de todo su discurso es este. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Qué interesante, asocia dos cosas, el temor a Dios y El respeto a su ley, y el respeto a su ley, guardar sus ¿verdad? mandamientos. Está implícito, está profundamente conectado el temer y el obedecer a Dios. Ahora, algo es importante que nosotros logramos comprender, porque no es nuestro deseo, no es mi deseo que me veas o nos veas como legalistas, ¿sí? Legalistas, o sea, alguien que vive y se centra solo en formas sin fondo espiritual auténtico, genuino. Es importante entender algo. Nosotros en nuestra condición no podemos naturalmente obedecer. Porque lo entenderás en función de lo que mismo me has expresado. Para ti, estar al margen de Dios antes era estar en libertad. Era estar en libertad. Y te pregunto, ¿tenías que hacer algún esfuerzo para hacer esas cosas que tú antes pensabas eran parte de tu libertad? No. Era natural, Sí. era natural. Es que era acorde a la naturaleza de tu corazón, del nuestro. Pero ahora que deseas seguir a Dios, estás siguiendo a Dios, ¿has tenido que hacer mayores esfuerzos? Oye, sí. Y creo que también los que nos ven a esta hora, ¿no? O ven esta lección, y a medida que la están estudiando se dan cuenta de eso, ¿no? Porque como no es nuestra naturaleza, cuando te chocas con todas esas imperfecciones, que creo que más adelante hablará en cuanto al mensaje de a la Odisea, eh, te das cuenta de que es tremendo, ¿no? Pero creo que lo más bonito de esto es que ese esfuerzo no viene solo. O sea, no es que tienes que hacerlo tú, sino que el Señor Lo obra primariamente, exacto. lo obra inicialmente. Él no viola nuestra voluntad, ¿no? Así es. Sino que al tú, digamos, entregar esa voluntad a Él, todas esas pruebas y todas esas cosas que Él tiene que quitarnos de tu naturaleza, va a haber un esfuerzo. Pero lo bonito es que en medio de eso uno puede sentir paz. Porque a medida que uno siente que ese proceso se va realizando, que el Señor va quitando esas cargas, que va quitando esas vestiduras mugrientas, es bonito. Llega paz a tu vida, ¿no? Mira, Transforma te todo. quiero llevar a unos textos que son célebres e importantes en el marco del tema de la justificación por la fe. Están en Efesios 2. Efesios 2, versículos 8 al 10. La palabra de Dios nos dice así en Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, importante. Según estos textos,
nosotros somos salvos por gracia. Y esto por medio de la fe. La gracia la recibimos por medio de la fe. Y esa no es de nosotros porque la fe también es un regalo de que recibimos de Dios. Ahora, todos aquellos que serán salvos no serán salvos por obras, porque nadie podrá gloriarse de su salvación. Solo se le dará gloria a Jesús. Pero ¿qué viene como resultado en la vida de aquel que se encuentra en la gracia de Jesús? Que ha comido del árbol de la gracia de Jesucristo. Como somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en ellas andaremos. Y esas buenas obras son la obediencia. La obediencia que caracterizará la vida de todos aquellos que teman a Dios, que le reverencien. Será un efecto automático, ¿no? Serás el reflejo de Sí, Dios. es que naturalmente, no podemos obedecerlo. Pero cuando Dios obra de forma sobrenatural en nosotros, estableciendo enemistad, cuando Dios obra entre nosotros y la serpiente, cuando Dios obra cumpliendo sus promesas, dándonos un nuevo corazón, ¿ok? Entonces cambia el sentido y nuestra perspectiva de vida. Y ahora ya entendemos qué es auténtica libertad, para continuar Sí. con la analogía que establecías previamente. Y mira algo muy precioso que reafirma esto, y me fascinó ese texto y particularmente esa versión que se encuentra implícita allí en la misma lección, que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 5. Porque Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe por amor a su nombre en todas las naciones. Qué bonito. Recibimos la gracia, esa misma por la que somos salvos. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Entonces, recibimos esa gracia que opera sobrenaturalmente en nosotros, que se recibe sobrenaturalmente en nosotros y hace una obra sobrenatural para que, como resultado, se manifieste ahora algo natural. Sí. Algo natural, basado en el amor a Dios. ¿Ok? Se desarrolla en nosotros el plan de Dios, Exactamente. el plan original, ¿no? Que esa sea nuestra naturaleza. Que esa sea Y nuestra que naturaleza. esa que llegó por el pecado muera. Y eso está profundamente vinculado a la lección de hace 8 días, el Evangelio eterno. El Evangelio, la persona de Jesús, esa ley de la contemplación, ¿sí? Que nos llena más de amor por ese al que contemplamos. Y por ende nos motiva con mayor fidelidad a amar, a ser fiel a aquel que nosotros amamos. A ver, te lo pongo de esta manera. Hay una lección, hay una historia que quiero contarte. Es de una señora mayor que comenzó a estudiar la Biblia con un pastor. Ella estaba estudiando la Biblia y entraron en un curso especial para dejar de fumar porque ella fumaba mucho. Y bueno, el pastor con ella intentó oración, charlas bíblicas, técnicas para dejar de fumar. Pero ella, aunque decía que quería dejar de fumar, pues le costaba mucho. O sea, es que estaba muy apegada a la nicotina y al alquitrán. Y pasaron las semanas, pasaron los meses. Y un día, ella llega con el pastor y le dice: pastor, le tengo una buena noticia. He dejado de fumar. Y le dice: ¿en serio? Sí, ha dejado de fumar. Pues qué bueno. ¿Y eso cómo lo lograste? ¿Qué te funcionó? Me dijo: pastor, una noche yo agarré mi silla, me senté fuera de casa y en mi silla favorita, debajo del árbol favorito, prendí mi cigarrillo y me comencé a fumar. Al rato llegó mi nietecita hermosa y se sentó en mis piernas y estaba conmigo y me dijo: abuelita, cuando yo sea grande, yo quiero fumar como tú. Wow. Ella dice que quedó tan impactada porque dijo: Dios mío, yo no puedo seguir fumando. Yo no puedo darle este legado a mi nieta porque eso es malo. Ella ya sabía intelectualmente que era malo. Ese día decidió dejar de fumar y buscar realmente en Dios la fortaleza para lograrlo. Lo logró. ¿Qué la motivó? Su nieta. Su nieta.
¿Por qué? Porque ella amaba a su nieta. Cuando nuestro corazón ha percibido la preciosa justicia de Jesús, la belleza de Jesús, su amor, el amor engendra amor. Por amor vamos a buscar la forma de agradarle. Y hallaremos placer en temerle, es decir, en Exacto. reverenciarle, en No obedecerle. respetarle. ¿Qué te parece? Claro. No, hermoso. Como, o sea, incluso si lo llevamos al plano de más íntimo de nuestros Ujú. padres, quizás. Tú los respetas porque les amas, ¿no? Sí, Entonces, lo mismo pasa con Dios. exactamente. Mira, Tiene que pasar lo mismo, quiero ¿no? leerte esta declaración. Se encuentra en El Deseado de todas las gentes, página 621. Mira cómo dice aquí la inspiración. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Es decir, esa obra natural, sobrenatural, se hace natural en nosotros. Recuerda, toda verdadera obediencia proviene del corazón. Dios no quiere que le obedezcamos por miedo, Por miedo. porque Él no es su deseo que sintamos terror con Él, aunque proféticamente quienes le rechacen en algún punto, Van a cuando sentir. llegue la hora de juicio, sentirán tanto terror que le pedirán a los montes, dice Apocalipsis 6, came encima, Encima. pero no pasará. Mira cómo la cita sigue diciendo. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Qué Al hermoso. conocerle, nuestra vida como resultado será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Mm. Y ese es un punto importante en el que nosotros debemos llegar, porque así como el temor a Dios nos debe caracterizar, el odio al pecado también nos debe caracterizar. No al pecador, Al pecado. al pecado. Pero ¿cuándo odiaremos el pecado? Cuando lo veamos en su correcto matiz. Y eso solo se logra apreciando el carácter de Cristo y teniendo comunión constante con Dios. Bien, el tiempo ha avanzado rápidamente en Sí. ese estudio, pero está siendo muy provechoso. Y quisiera que... Incluso, disculpa, antes Sí. de recordé una cita cuando tú Ajá. hablabas, que también está el espíritu de profecía. Ahora no, puntualmente no recuerdo, pero la parafraseo, que dice que llegará ese momento en que nosotros seamos como la flor que voltea automáticamente a buscar el sol. Y en este Sí. caso nuestro sol es Jesús. Es que necesitamos aprender a vivir enfocados en Dios. Una de las cosas que hacemos muy mal nosotros los seres humanos, y más los de esta generación del siglo XXI, tan materialista, existencialista, tan superflua, una de las cosas en las que más fallamos es en nuestras prioridades. Cuando priorizamos. El mensaje del primer ángel nos anima a priorizar a Dios, a darle el primer lugar a Dios. Mira, revisemos algunos textos rápidamente al respecto. Por ejemplo, este es muy conocido, Mateo 6:33. Busquemos lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 6, versículo 33. Yo leeré Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses 3, versículos 1 y 2. ¿Puedes leer lo que dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. Sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que hablamos ahora, ¿no? Primero Dios. Buscamos a Dios y lo otro Es añadido. automático. Ahora, nosotros buscamos las añadiduras y descuidamos a Dios. Sí. Pero nosotros tenemos que vivir una vida enfocados en Dios. Haciendo de Dios, de Cristo el centro, de Dios lo primero, lo mejor de nuestra vida. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
darle prioridad a Dios. Esta es parte de lo que más nosotros necesitamos. Ahora, esto será el resultado natural de una relación auténtica, donde nos deleitamos en Dios. Pero el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, lo expresa de la siguiente forma. Romanos capítulo 12 lo expresa así. Versículo 1. Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y hacia allá vamos. Pero una de las cosas que yo resalto de esta declaración es que nos presentemos a Dios, dando evidencia de que Dios es lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Cuando eso será así, el centro de nuestros afectos se encuentra en Dios. Nuestros más sublimes pensamientos están asociados a Dios. La mayor parte de nuestros pensamientos estarán dirigidos a Dios. Y es ahí donde nosotros debemos contribuir también. Te doy una ilustración. La Biblia, Martín Lutero decía, no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Bien, eso es parte de lo que uno suma. Pablo dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En este caso, ¿qué es parte de lo que nosotros debemos hacer? Velar para conservar la ciudadela del alma, nuestro corazón, es decir, nuestra mente, el corazón bíblico, eso que según la Biblia debe ser guardado por encima de cualquier cosa porque de él emana la vida. Debemos pelear para que sea guardada en el temor de Dios, para que sea guardado, reservado para Dios. Por eso el consejo de Pablo, en lo que yo llamo la fórmula F48. F48. Te pregunto, ¿cómo te fue en secundaria con física? Ay. ¿No tan bien? No. ¿Problemas? Era más de castellano. Ok, Y literatura. y matemática igual, más o menos. Sí. Ok, bueno. La fórmula F48 es lo que nosotros encontramos en Filipenses. Por eso le llamo F48 porque en realidad es Filipenses capítulo 4, versículo 8. La fórmula F48. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. En lo que nosotros debemos hacer énfasis. Ahora yo te pregunto, ¿es fácil conseguir en este mundo algo que sea honesto y justo? Es difícil. ¿Que sea puro y amable? ¿En lo que haya virtud y sea digno de alabanza? Es Muy difícil. complicado. Bastante complejo. Pero todo eso lo encuentras en Jesús y de lo que Jesús emana, su palabra. Y si nosotros creamos esa verdadera comunión, puede también encontrarse en nosotros, ¿no? Y es buscar eso. ¿Cómo yo lo busco? Que sea nuestra constante, que sea nuestro mayor esfuerzo. Cuando hacemos nuestra parte, espantando el pájaro. Es el pájaro que quiere venir con la mala Hacer semilla, nido. ¿ok? Para hacer nido. Y tú no lo puedes evitar. Él va a intentar hacer nido. Pero si tú haces tu parte, y solo lo puedes hacer con la palabra porque el mal se vence con el bien, solo lo puedes hacer centrado en Jesús, entonces vas a comenzar a experimentar que es vivir una vida enfocada en Dios. Y que incluso ahora pienso en un versículo que yo lo he hecho mío, ¿no? Porque cuando el demonio ha dejado por allí sus rastros, ¿no? En recuerdos, heridas, y a cualquiera le pasa, ¿no? Cuando yo leía a Jesús en el Getsemaní, ese versículo me apropié de él, ¿no? Velad y orad. Uh-huh. Y esa es nuestra manera de pedir auxilio, ¿no? Y de esa comunión. Y porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Entonces el pajarito llega, pero yo me conecto. Estoy conectado con el Señor. Sí. Ahora, pues esto nos invita a nosotros a ser conscientes del conflicto en el que estamos. A cuidar, insisto, la ciudadela del alma. Que
qué abrimos nosotros en el teléfono, qué revisamos nosotros a través de las redes sociales. Todo eso será determinante en lo que finalmente va a terminar pasando en nuestro corazón, en lo que finalmente va a terminar pasando en nuestras vidas. Y aún más, te leo esta declaración. Testimonies, tomo 7, página 64. Mira lo que dice esta declaración. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y toda facultad de mi ser será consagrada a ocupaciones dignas. Esto que está ahí debería ser el lenguaje de todo verdadero hijo de Dios. Léelo tú también, que sea parte de tu lenguaje. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y toda facultad de mi ser será consagrada a ocupaciones dignas. Y creo que es un mensaje que todos. Es un mensaje contundente. Sí, para todos. ¿Cierto? Que además es antesala de los puntos finales de esta lección. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y está perfectamente relacionado, ¿por qué? Porque la declaración dice, toda facultad de mi ser será consagrada a ocupaciones dignas. Lo que decía Pablo en Filipenses 4, todo lo digno, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso pensad. Y entendernos en esto que tú lees, que el cuerpo, no solamente esto que nosotros vemos, ¿no? o los órganos, sino que en la palabra griega del Nuevo Testamento se refiere a mente, cuerpo y espíritu. Es una completa armonía. Sí, exacto. Es integral. Y pensaba en eso, llevándolo a una ilustración, no. Cuando nosotros sabemos que viene una visita a nuestra casa, queremos que la casa esté muy sí, bien. Si es un familiar que viene de vacaciones, entonces meses antes empezamos a reparar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué nosotros no hacer eso mismo con nuestro cuerpo? Si sabemos que es el templo del Señor, voy ¿no? aún más allá. ¿Dónde prefieres tú vivir? ¿En una casa que tiene las tuberías obstruidas, que el moho se está comiendo la pared, que el techo tiene huecos, que las paredes están quebradas? ¿O en una casa donde las tuberías funcionan muy bien, todo está limpio, las paredes están pulcras, el techo cubre perfectamente la casa y hay un ambiente acogedor? ¿Dónde prefieres? ¿La primera o la segunda? Buscamos el más acogedor, ¿no? Buscas el más acogedor, naturalmente, ¿ok? ¿Y por qué para el Espíritu Santo no queremos lo mismo? Exacto. ¿Por qué para el Espíritu Santo no querer lo mismo? Es una gran verdad bíblica. En 1 Corintios, varios versículos, no los vamos a leer por factor tiempo, pero enfatizan en eso, están allí en la lección. 1 Corintios 3, 16 y 17, 6, 19 y 20 y el capítulo 10, versículo 31, todos en 1 Corintios, enfatizan algo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, debe ser hecho para gloria de Dios. Pensar en esto que te comentaba hace un momento me llevó a mí a reflexionar. Yo tengo que cuidar el templo de Dios. Porque yo quiero vivir en un hogar cómodo, sencillo pero Exacto. cómodo, en sentido donde estén las cosas básicas, no haya humedad, las tuberías estén bien. Si quiero eso para mí y mi familia, pues cómo no para el Espíritu Santo. Y es un requisito fundamental e importante que nosotros lo entendamos y lo llevemos a nuestra vida también. Porque está implícito dentro de lo que implica darle gloria a Dios. Y además que si lo entendemos de esa forma, ¿no? Es cuerpo, mente y espíritu. Yo solamente no voy a pensar en lo que ingiero como alimento, ¿no? Sino lo que tú decías hace un rato, lo que veo en las redes sociales, lo que veo en el teléfono. Y es una lucha muy fuerte. Te lo digo como joven, ¿no? Que uno, en las redes sociales, uno piensa que no, uno no debería estar preparado para usarlas, pero debe estar muy preparado porque hay tantas cosas allí que ahora con esto de los algoritmos te sale cualquier cosa que, bueno, te conduce a otra y otra. Y uno podría pensar, no, pero ¿qué pueden ser 15 segundos, no? Sí. Y así tú vas desplazando a Dios y va entrando el demonio a través de esas cosas. Había una ilustración que hace poco que estábamos de misión en Guambía, la contábamos con las personas allá, de que había una vez un elefante y había una persona que tenía una carpa y comenzó a llover. Entonces, claro, en esta historia el elefante hablaba, así como la serpiente habló, ¿no? El elefante le dice, bueno, pero ¿por qué no me dejas meter un poquito de mi trompa para no mojarme? Entonces le dice, bueno,
Y entró Muerde una tu trampita. trompa. Ajá. Y entonces, luego el elefante, como sigue lloviendo, le dice, bueno, pero ¿por qué no me dejas entrar las orejas para que no se me mojen? Entonces, bueno, metió la cabeza. Y así fue pidiéndole permiso, o fue metiéndose, hasta que Terminó el elefante adentro. terminó el elefante adentro y desplazó Al hombre. al hombre. Entonces, lo mismo pasa con Dios, ¿no? Si nosotros dejamos o no somos cuidadosos en las pequeñas cosas, el demonio va entrando, entrando hasta que desplaza a Dios y bueno. Darle gloria a Dios, es cuidar cada facultad de nuestro ser. Nosotros fuimos creados no como la suma de nuestras partes, sino como un gran todo. Mente, cuerpo y espíritu. Darle gloria a Dios es cuidar cada una de esas tres grandes facultades del ser y conservarlas para Él. Por eso el mensaje de salud. No solo física, mental. Mental. Y por eso el llamado de Dios, que es el único que pueda lograr esto también a nivel espiritual. Y seres integrales, desarrollados integralmente, preservados integralmente para Dios, son aquellos que no solamente le darán gloria a Dios, sino que experimentarán la victoria. Amén. Y debo concluir con esto, pero no puedo pasarlo por alto, porque es para mí algo sublime y es parte de lo que más destaco de esta lección de este trimestre, el continuo llamado a vencer. El continuo llamado a vencer. Ahora, teniendo como base el texto de memoria, que es Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los Mandamiento. mandamientos de Dios Y la fe de y Jesús. la fe de Jesús. Entendemos algo. ¿Por qué guardan los mandamientos de Dios? Porque son guardados en la fe de Jesús. Y ahora, insisto en esto, porque no quiero que se vea un mensaje legalista. Tener fe en Jesús es importante. Tener fe en Jesús es importante. Que yo tenga fe en Jesús es Es importante. importante. Pero la fe de Jesús es más importante. Porque es la fe de Jesús la que me hace victorioso. Porque es la fe de Jesús por la que yo tengo esperanza. Porque es la fe de Jesús por la que en mi vida se puede cumplir la promesa de Dios de victoria. Amén. Apocalipsis enfatiza esto de tal forma que a lo largo de todo el libro, la palabra vencer se repite 11 veces. 11 veces. En las iglesias, en el marco de las 7 iglesias, se repite como promesa para cada una de las iglesias. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, en fin. Y se repite en otras ocasiones. Pero de las que más me gusta, se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Y será nuestro último texto de este estudio. Y te quisiera pedir que por favor me ayudes a leerlo. Apocalipsis 21, versículo 7. Esta es una de esas 11 veces que se menciona el verbo vencer, que donde está implícito el verbo en sí mismo, en su conjugación, vencer. Apocalipsis 21, 7. Hermoso además. Los vencedores del Apocalipsis, ¿no? Los Ya vencedores esto. del Apocalipsis, así es. Dice, el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. ¿Llegará a eso? Este es Seríamos un hijos de llamado a Dios. victoria. ¿Tú crees que puedes vencer? Amén. Yo creo que En puedo Jesús. vencer. Existen grandes teólogos para lo que concierne a erudición y demás que dicen que no. Pero yo veo un mensaje claro en las Escrituras y particularmente el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es un libro de victoria. La primera lección tituló Jesús vence, Satanás pierde. Bueno, Jesús es vencedor y extiende esa victoria a cada uno de aquellos que por fe en su victoria se convierten también en vencedores. En otras palabras, es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta de justicia perfecta, y tan solo eso. Eso es lo que brinda la promesa de la vida eterna. Eso es fe en acción. Es la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. Tener la fe de Jesús es apropiarme
apropiarme de su victoria, de su éxito, en lugar de mi derrota natural y de mi fracaso natural. Pero no solamente eso, es permitir que a través de esa fe yo pueda empoderarme de la gracia que me da poder. Amén. Poder para ser vencedor. Yo quiero vencer. Amén. Y yo creo, mi querido hermano, que tú también quieres vencer. El mensaje del Apocalipsis nos da certidumbres. Como Jesús venció, tú puedes vencer. Pero es necesario, es importante en eso, que tú le permitas al Señor Jesús hacer realidad en tu vida el temor a Dios y vivir una vida centrada en Él, dando gloria a su nombre. Eso es clave en la victoria. Todo lo que hemos hablado, que ha sido parte del repaso esta semana, es clave en la victoria. Yo venzo por Jesús. Tú vences por Jesús. Ustedes también pueden vencer en el nombre de Jesús. Palabras finales, Gustavo. Bueno, creo que nos vamos muy llenos de esta palabra, ¿no? Y esperamos que quienes hayan sido partícipes de esta lección puedan también sentirse nutridos con este mensaje tan poderoso. Pero eso no, que esto no sean solamente letras y palabras, sino que verdaderamente logremos llegar a ser vida internalizarlo, en nuestra vida. se convierta en vida en nosotros. Y que hace, por cierto, en el sábado pasado, Nathaniel nos compartía un mensaje también poderoso, y es que, bueno, fijemos todos los días la mirada en Jesús. Amén. Que Dios sea nuestro centro. Y al hacer eso, vamos a experimentar todo lo que estuvimos hablando en esta lección. Así que, bueno, la invitación es a que abramos nuestros corazones y a nosotros hacer esa que es la parte pequeña que nos pide el Señor, porque Jesús ya hizo tantas cosas, ¿no? Sufrió tanto por nosotros que con solo esa acción el Señor entra y transforma todo, ¿no? Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, agradecidos estamos con Dios por el estudio de esta semana. Nos encontramos, por supuesto, dentro de 8 días para continuar estudiando este glorioso y sublime mensaje de los 3 ángeles. Recuerden que si tienen preguntas, pueden enviárnoslas a la sección de comentarios, pueden escribirnos personalmente y la consideraremos también en nuestros subsiguientes estudios. Por lo pronto, vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, te quiero dar las gracias, bendito Señor, por tu palabra, por tus promesas infalibles, por la seguridad que hallamos en ella. Oh Dios, aquí tienes a tus hijos, derrotados, Padre, luchando con el entretenimiento, con amor a los placeres de esta vida, las bajas pasiones, luchando con el egoísmo, luchando con el mal genio, luchando con tantas cosas, oh Padre. Pero en tu palabra vemos esperanza, vemos un mensaje de victoria y queremos por la fe apropiarnos de esa victoria. Se ha hecho eso, bendito Dios, en nuestra vida, para gloria de tu nombre y para testificación a un mundo. Enséñanos, oh Dios, a reverenciarte. Enséñanos a vivir una vida centrada en ti, dándote gloria día tras día, para que podamos, insisto, vivir en el deleite de la victoria de Jesús. En el nombre precioso de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. 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 Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.